Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Aquí estamos en el grupo de jóvenes con propósitos, misiones y corrientes unidos y estamos aquí compartiendo con alguien que es de la casa, con alguien que está en nuestro corazón, con alguien que si pudiéramos importarlo y traerlo a vivir a la tierra colorada, lo traeríamos. Así que muy, pero muy bienvenido a esta conexión virtual, pero cercanos en el corazón desde México, el pastor JC Marker. Hola, Dios les bendiga a todos. Miren mi remera, como le llaman ustedes, con la M de México y de Misiones. Bien, bien, entonces estás bien ¿Eh? alineados, ¿eh? Los correntinos se van a enojar un poco nomás, pero tenemos Gracias a correntinos. Dios. Pues aquí estamos contentos de poder estar con ustedes. Saben que les amamos, saben que para nosotros son muy especiales, muy importantes. Por eso siempre estamos incluidos cuando vamos a Argentina y siempre estamos con ustedes por ese aprecio, ¿no?, que hay entre nosotros, ¿no? La verdad que sí, pastor, es una alegría y la verdad la unidad que tenemos a través del obrar del Espíritu Santo, qué bendición, cómo Dios en los últimos tiempos fue abriendo caminos y el sostén espiritual de unos a los otros y poder tener esta amistad que no nos limita la geografía y para nosotros un privilegio que también tengas ahí en tu GPS señalado y marcado que cuando venís a Argentina Apóstoles Misiones, es un encuentro, así que es una bendición y por eso, como todos sabemos, estamos compartiendo todo de manera virtual, los cultos, las reuniones, las charlas, todo como lo hacíamos previamente hace un rato, pero en esta noche queríamos que puedas participar con nosotros de estas reuniones especiales, atípicas, de jóvenes y adolescentes que estamos teniendo, así que hay un gran número de jóvenes y adolescentes y de la iglesia también que está sumada en esta noche y por eso, bueno, queríamos que nos puedas saludar, que nos puedas bendecir y sobre todo que nos puedas dar algunos tips, algunos consejos, sobre todo a los jóvenes adolescentes como nosotros, en la juventud que tenemos, cómo llevar adelante este tema de la cuarentena, ¿no? Este tema de la cuarentena, este tema de las cuestiones virtuales que no son menores, que son tan importantes hoy, ¿sí? Pero también donde sabemos que debemos buscar ese equilibrio y también guardarnos de cómo también el enemigo a veces quiere filtrar ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí compartir un poquito esto como si estuviéramos vos tomando tu café allí y yo tomando mate aquí, así que compartir un poquito de eso, pastor. Claro, esto va a ser una plática, yo creo que sea más una plática que una prédica o algo por el estilo. Eh, pues primero quiero platicarte lo que me pasó hace 2 meses exactamente. Estuve en un viaje misionero, estuve en la India, estuve en Bangladesh, estuve en Nepal, en Qatar, bueno, me tocó estar precisamente en el momento máximo de esta pandemia en China. De hecho, mis vuelos eran a través de China, pero en el último momento ya no pude abordar porque Estados Unidos había cerrado sus vuelos para China. Entonces tuve que modificar todo mi viaje misionero. Era muy importante que yo estuviera en la India porque iba a tener una reunión con pastores en una zona en la que 6 meses atrás habían masacrado a todos los pastores que estaban en esa reunión de pastores. Wow. Entonces, después de 6 meses, ellos se volvían a reunir y era yo el que iba a estar compartiendo con ellos. Entonces, para mí era un evento muy, muy importante. Creo que todos en nuestras redes sociales llegamos a ver esto de la persecución en la India y yo nunca me imaginé que iba a ser yo el que iba a estar en medio de ese lugar, ¿no? De hecho, había mucha gente que vigilaba que no se escuchara alrededor lo que yo estaba compartiendo, porque si no podía haber otra masacre, ¿no? Me tocó precisamente el día que llegó Donald Trump a la India, estuvimos el mismo día en el mismo lugar, y, pero bueno, me tocó en esos cambios de aeropuertos en Calcuta, en Bombay, en Katmandú, toda la psicosis de lo que era esta pandemia, el tener que usar
barbillos, ¿le Barbijos. llaman ustedes? Barbijos. Barbijos. Y pues alguien tosía, alguien estornudaba y todo el mundo se alteraba. De hecho, no me permitieron la entrada a Bangladesh porque yo tenía visas de China. Entonces, como tenía visas de China, Bangladesh no me permite la entrada a su país porque en esos días se dio el brote de coronavirus a través del aeropuerto. Entonces, como los que trajeron la contaminación fue a través del aeropuerto y yo tenía visas de China, no me dejan entrar a Bangladesh y tengo que permanecer todo el día en el aeropuerto en donde fue el brote del coronavirus. Entonces, cuando iba a tomar ¿Y no agua te o algo, contagiaste ahí? ¿No te contagiaste más? checaba. Bueno, al parecer ahí fue donde me contagié, posiblemente. Y cuando iba al baño, checaba que no haya habido alguien antes ahí. Bueno, no sabes la psicosis que había por causa del coronavirus. Total, no entré yo a Bangladesh. Y bueno, cuando vengo de regreso ya primero a los Estados Unidos, en Estados Unidos me tienen en un área especial porque yo tenía visas de China. Entonces, de hecho, yo estuve en China en noviembre comiendo murciélago y el brote del coronavirus fue en diciembre por los que habían comido murciélago. O sea, Wow. y entonces llego a Estados Unidos se da cuenta que mis visas no tienen que ver con el periodo de contagios, me permiten la entrada a Estados Unidos, pero ya estando yo en Estados Unidos me enfermo, empiezo a tener una tos seca muy, muy fea, problemas de respiración, agotamiento, dolor de cabeza, dolor del cuerpo y todo eso, como que si tuviera una gripa, pero sin escurrimiento nasal ni nada de eso, solamente la tos muy fuerte y seca. Y cuando vuelo a México, yo ya venía enfermo, o sea, se desarrolla la mayor parte de la enfermedad pues, durante el vuelo, un vuelo de 4 horas de Los Ángeles a la Ciudad de México. Y entonces, cuando llego yo a la Ciudad de México, llego a migración y yo dije, no me van a dejar entrar porque vengo enfermo. Entonces, cuando llego con la persona de migración, esa señorita ve mi pasaporte y yo trataba de no toser para que no me metieran en una cuarentena. Y entonces de repente empiezo, no me pude contener eh, y la señorita solamente me volteó a ver, me sonrió y me puso mi sello de Wow. entrada a México. Y yo me quedo así como, ¿cómo? O sea, no está viendo que estoy enfermo. O sea, no vio de dónde, de qué Cristina, países. pandemia. Exacto, de qué países, en dónde estuve. ¿Sabes que irónicamente mi vuelo atravesó arriba en el centro de la ciudad de Wuhan? Ahí, o sea, ya de veras como muy sarcásticamente, ¿no? Y, y ¿cómo es posible que me permitieran entrar a México sin ningún problema? Entonces voy a los módulos del coronavirus en el aeropuerto para que me revisaran por conciencia social, para no ser yo el primer mexicano que traía yo el coronavirus. El Y pastor no te había dijo, nadie, no había nadie en las oficinas, no había nadie en los módulos de atención. Entonces me voy a mi casa y paso mi cuarentena yo en mi casa hasta que ese tipo gripa termina. En ese periodo yo estuve yendo a los doctores y los doctores me decían, tú tienes coronavirus, tú tienes, tú estás, tú tienes coronavirus, pero solo falta la confirmación a través de la prueba. Y cuando yo ya quise irme a sacar la prueba, fue cuando empezó en México los grandes brotes y ya no estaban atendiendo a las personas que ya fueron sanadas, sino estaban atendiendo a los que en ese momento estaban siendo contaminados. Entonces, ahorita yo estoy a punto de hacerme una prueba solamente para saber si mis anticuerpos prueban que yo fui la primera persona que tuvo coronavirus en México. Entonces, bueno, eso como algo de referencia, ¿no? Pero loco. lo que yo pude ver en todos esos países en donde estuve hace mes y medio fue la psicosis que había, el terror, el miedo y la desesperación a causa de esta enfermedad. Si hay algo que
que está surgiendo hoy en día en todo el mundo es miedo, es temor a lo que puede, a lo que podemos caer muchos, ¿no? Eh, los países están locos, estamos viviendo una crisis mundial, no solamente en Argentina, se está viviendo en todas partes del mundo, la caída de los precios del petróleo, el coronavirus, las economías golpeadas de los países, etcétera, el no haber trabajo. Como tú me comentabas hace rato, después de que termine toda esta cuarentena, nos vamos a ver en una realidad en cómo quedaron nuestros países por falta de trabajo, por falta de oportunidades, por etcétera, ¿no? Todo eso es lo que estamos viviendo y podemos decir, claro, esto es un caos, esto es un conflicto, esto es un problema, ya no puedo. La gente que está dentro de las casas está harta, ya no puede más, está desesperada, están surgiendo muchas cosas, ¿no? Pero yo no quisiera hablar mucho del pasado ni de nuestro presente, lo que estamos viviendo todos dentro de nuestras casas, iglesias en casa, que por cierto, ahora que no hay iglesias abiertas, ahora podemos darnos cuenta quién realmente es la oveja de una iglesia. Aquí es donde podemos darnos cuenta. Yo continúo con mis diezmos, con mis ofrendas, al lugar al que pertenezco, y aquí están, etcétera. ¿Por qué? Porque yo sé y yo siento a quién pertenezco, a qué familia pertenezco. Entonces, en medio de todo este conflicto, salen muchas cosas a la luz. Es como, el oro y la plata que tienen que ser refinados. La iglesia de Dios está siendo refinada hoy en día. Y el oro y la plata se refinan. ¿Cómo? Se ponen en un crisol, se ponen al fuego, y tú sabes eso. Empieza la basura a ir hasta arriba y se quita la basura del oro y lo vuelven a poner al fuego y otra vez y otra vez. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo queda el oro perfecto, puro, limpio? Bueno, la respuesta es cuando el alfarero puede asomarse en el líquido fundido y ver su rostro reflejado sobre el oro o sobre la plata. Antes no está preparado. Y hoy en día Dios está poniéndonos en esta cuarentena en un crisol para que todo lo que no está correcto salga, 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 hasta que quede una iglesia limpia, una iglesia perfeccionada. Dice la palabra de Dios en Pedro, después que hayáis padecido un poquito de tiempo, el Señor os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Así que son 4 cosas que Dios quiere hacer en nosotros mientras estamos pasando este periodo de tiempo. En tu vida, joven que me estás escuchando, Dios quiere hacer algo contigo y tú tienes que ser consciente si realmente en esta cuarentena tú vas a terminarla siendo el mismo joven o vas a ser peor que antes o vas a ser mejor que cuando entraste. Pero aquellos que amamos a Dios, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, a nosotros se refiere eso, que después de que hayamos padecido este periodo de tiempo, el Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, fortalecer y establecer. Amén. Para que ningún viento de doctrina, filosofías y toda cosa que quiera venir alrededor de nosotros no nos mueva, sino que nos mantenga firme, primeramente en Dios, y número 2, a la casa a la que pertenecemos. No podemos saltarnos los procesos, no podemos irnos a otro lugar y creer que allá van a reconocer mi don y mi talento, y allá sí, ellos sí me van a levantar, luego, o sea, a Dios no se le escapa eso. Allá, en donde tú te vayas, vas a tener que volver a pasar por los mismos procesos. Entonces, mejor ser levantado en el lugar y en la casa en donde Dios te estableció. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero ¿qué viene después? ¿Qué va a pasar cuando termine esta cuarentena? Va a haber 2 cosas solamente. 2. Y tú tienes que decidir a cuál de las 2 o cuál de las 2 áreas tú vas a vivir. Número 1, tú vas a vivir en una destrucción de la economía, de la salud, de todo,
y vivir, estamos mal, nos venimos abajo, la economía fracasó, Argentina se encuentra muy mal, etcétera, etcétera. O tú vas a salir recibiendo las bendiciones que Dios ha preparado para todos nosotros terminando esta cuarentena. ¿Por qué te lo digo? En la Biblia hay muchas cuarentenas, hay muchas partes en la Biblia en donde se habla de 40. Y una de ellas es cuando Jesús fue llevado al desierto. Su ministerio todavía no empezaba y fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Pero no fue solo. Dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto. Y ahí, en medio del desierto, Dios quería probar su corazón. Dios en esta cuarentena está probando también nuestro corazón. Y después de que el Señor no cayó durante esos 40 días, tentado por el enemigo, Él empieza un gran ministerio que fue de bendición para todos nosotros hasta este momento, ¿no? Porque concluyó dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario y regalándonos salvación a aquel que le creemos y entregamos nuestras vidas a Él. Pero lo que quiero compartirte en esta noche es, el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, el Señor le prometió una tierra increíble para ellos. Esa era la promesa de Dios para sus vidas. Pasaron por 40 años en el desierto, otra vez el desierto. ¿Por qué el desierto? Porque el desierto es el lugar que Dios utiliza para ver lo que hay dentro de nuestros corazones. Si el desierto nos hizo caer, si el desierto nos hizo fallar, si el desierto nos hizo alejarnos de la iglesia, si el desierto nos hizo estragos, entonces, ¿dónde estuvo todo este tiempo nuestro corazón? 40 años estuvieron. ¿Y sabes qué? Llegaron al borde de la grandeza. Llegaron al límite. Ahí estaba delante de ellos la tierra que Dios había prometido. Delante de ellos se encontraba toda la bendición que Dios tenía para ellos. Yo quiero decirte, tú que me estás viendo, hay una bendición de parte de Dios cuando termine todo este periodo. Una gran bendición de parte de Dios. Y llegaron a ese límite de la grandeza y entonces Moisés y Aarón envían a 12 espías para que reconozcan cómo está todo el lugar que Dios tenía preparado para ellos. ¿Y sabes por cuánto tiempo fueron los espías? 40 días y 40 noches. Otra cuarentena. Llegan los espías y empiezan a reconocer la tierra. Empiezan a darse cuenta que había ya. ¡Wow! Ese lugar era sorprendente. Dice que había frutos, había higos hermosos, grandes. Dice que 2 personas tenían que cargar un racimo de uvas. ¿Qué significa eso? Significa que terminando la prueba en la que estamos viniendo, viene la abundancia. Viene el ver y el reconocer todo lo que Dios tenía para nosotros. Y reconocen la tierra, reconocen todo, lo ven todo y regresan después de los 40 días a dar cuentas a Moisés y a Aarón. Y yo te pregunto, ¿qué cuentas vas a dar tú cuando termine la cuarentena? ¿Cuál va a ser tu resumen de lo que pasó? No, yo estuve encerrado, no hice nada, me cerraron mi tienda, me quedé sin nada, ¿cómo es posible? O tú vas a decir, wow, yo voy a recoger lo que Dios me preparó durante toda esta cuarentena. Porque los espías, 10 de ellos dijeron, no, no entremos a tomar posesión de esa tierra, porque delante de ellos, a nuestro parecer, somos como langostas delante de ellos. Somos así de chiquitos, no somos nada, somos unos pequeñitos argentinos en medio de toda la destrucción. Somos unos pequeñitos mexicanos en medio de toda la devastación. No, no vayamos a tomar esa tierra, porque esa tierra, ahí viven los descendientes de Anac. Es una tierra de gigantes. Y dice, es una tierra que devora a sus habitantes, como cualquiera pudiera decirlo en este momento en cualquier país. Nos está devorando la situación política, económica, social de nuestros países. No vayamos allá. Y 2 de ellos, solamente 2, dijeron, no, cállenlos a ellos.
porque esa es la tierra que Dios prometió para nuestra descendencia. Esa es la tierra que Dios prometió para nosotros y para nuestros hijos. Vamos ahora y tomemos posesión de ella. Y los otros dijeron, no, 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 no. Y esa falta de fe y esa falta de creerle a Dios hizo que ninguno de esos 10 entrara a tomar posesión de la tierra. Por eso yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu actitud? ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca de ellos? Dice que Josué y Caleb, que eran los dos que sí querían entrar a tomar posesión de la tierra, dice que tenían un espíritu diferente. Y no se refiere a un espíritu como el Espíritu Santo diferente, no. Dice que tenían una actitud diferente. Por eso ellos pudieron gozar y disfrutar de todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Esa es la actitud con la que nosotros tenemos que salir en medio de esta crisis. El último caso que te quiero platicar es el de el rey Josafat. El rey Josafat escuchó que 3 de los ejércitos más poderosos de aquel entonces venían en contra de Josafat, querían hacer sitio, querían sitiarlo. ¿Qué es sitiarlo? Dejarlo enclaustrado en su propia casa hasta que murieran. Querían venir en contra de ellos. Josafat obviamente tuvo temor, pero Josafat mismo nos enseña la salida en una situación como esta que estamos viviendo. Dice que él dobló sus rodillas y él se postró delante del Dios de los cielos y empezó a reconocer lo que Dios era para ellos. Y empezó a decir, ¿que no eres tú Jehová de los ejércitos? ¿Que no eres tú el Dios todopoderoso? ¿Que nadie puede contra tu justicia, contra el poder de tu fuerza? ¿Que no nos diste tú acaso esta tierra para que nosotros tomáramos posesión de ella y viviéramos por nuestras generaciones? Ah, bueno que sí lo eres, porque nuestros adversarios han venido en nuestra contra. Y luego Dios dice, ah, caray, si es cierto, si lo dije, y si es la tierra que yo les prometí, ¿sabes qué, Josafat? Se lo manda a decir a través de un profeta. Y le dice, ¿sabes qué, Josafat? Tranquilo, está quieto. No es tu guerra, sino la mía, dice el Señor. Para todo el que es pueblo de Dios, el que se considere pueblo de Dios, esta pandemia no es nuestra guerra, sino la de Dios. Y Él verá por sus hijos en medio de estas batallas. Y después de eso, dice la palabra de Dios que Él empezó a glorificar el nombre de Dios, Josafat. Y entonces, cuando vinieron sus enemigos a hacer sitio, a que muriera ahí adentro de su propia casa, dice que hubo una confusión entre los ejércitos y se empezaron a matar uno al otro. Se empezaron a matar hasta que no quedó ni uno solo, hasta que terminó la pandemia. Después de eso, Josafat y sus hombres fueron al campo donde habían muerto todos sus adversarios y sucedió algo increíble. Dice la palabra que empezaron a tomar de los despojos que habían quedado y se los quedaron para ellos. Yo quiero hoy hablar contigo y decirte esto. Es cierto, estamos pasando un momento muy difícil, no solo en Argentina, en todos nuestros países. Pero hay una diferencia entre el resto del mundo y los que amamos y conocemos a Dios. Hay una promesa vigente para ti y para mí, y esa promesa es que todas las cosas nos van a ayudar para bien a los que amamos a su nombre. Y también que la palabra nos dice que después de una cuarentena viene una gran bendición, viene una reactivación de nuestros negocios, una reactivación de nuestras tiendas, una reactivación de nuestro trabajo, una reactivación de nuestras empresas, una reactivación de nuestra iglesia después de que pasó el periodo de limpieza. Porque los que hayan quedado, que son los verdaderos hijos de una casa espiritual, son los que van a levantarse con fuerza y con poder, los que van a tener sus cimientos sólidos y nada los va a debilitar. Ninguna doctrinita moderna, ninguna ideología nueva del modernismo cristiano va a venir y nos va a tirar, porque hemos sido perfeccionados durante esta cuarentena. Así que cuando tú salgas de esta cuarentena, tú serás como fue Daniel, 10 veces mejor
que todos los demás. Eso es lo que Dios quiere, pero tenemos que resistir, tenemos que aguantar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser perseverantes en medio de todo lo que estamos viviendo. Mira, gente que hable negativamente en todo este periodo sobra, pero gente que hable bendición, gente que hable de lo que viene en el futuro para nosotros, solamente los hijos de Dios. Amén. Por eso el mundo necesita escuchar que hay una generación de jóvenes, de adolescentes que le creen a Dios, que creen en su palabra y que saben que lo que viene para esta casa será mayor que lo primero que tuvimos. Así que, amadas iglesias en Cita con la Vida, ahí en Apóstoles, en Oberá y en cualquier otro lugar, yo quiero decirte, ahorita estás en el momento de estar en el crisol, estás en el fuego, estás siendo perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido para Dios. Resiste un poco más, dice el Señor. Y después de esto, tú tomarás los despojos que deje el mundo. ¿Quieres otro caso más? ¿Sabes que el pueblo de Israel estaba pasando el peor momento de su vida? Una crisis económica, estaban muriendo de hambre, se estaban comiendo unos a otros. El profeta trajo una palabra y esa palabra era que el día de mañana, como a esta hora, todo volverá a su normalidad. Esas fueron las palabras del profeta. Pero hubo uno de los servidores más cercanos al rey que se burló y dijo, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va? Por Dios. A menos que Dios mismo baje y cambie las cosas. Esa burla hizo que el profeta le dijera, ¿sabes qué? Tú lo vas a ver, tus ojos lo verán, pero tú no vas a vivir de ello. Y al otro día, Dios hizo ese milagro, terminó toda esa cuarentena de hambre que había en Samaria en aquel entonces, y entonces ese servidor del rey lo pudo ver con sus ojos, pudo constatar que fue real, pero no vivió. Él murió y no lo disfrutó. Por eso yo te digo desde el principio, tienes dos actitudes, dos acciones que hacer, dos resultados después de esta cuarentena. Si ser alguien entre los que diga, todo está mal, la economía está mal, el mundo está mal, todo está mal, y aquel que diga, hey, yo ya estoy preparado para tomar posesión de lo que Dios tenía para mí, como lo hizo Josué y como lo hizo Caleb. Esa es la actitud que debemos de tomar nosotros. Yo personalmente, como el pastor Jaycee, estoy emocionado de que nos tocó vivir un periodo en la historia del mundo increíble. Nos tocó un cambio de año, un cambio de década, un cambio de siglo, un cambio de milenio, y ahora nos toca vivir una pandemia que no se había dado desde hace 100 años, y nos toca vivir una crisis mundial después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¡wow! ¿Qué cosas nos tocó vivir a nosotros en este periodo? ¿Por qué sería? Porque Dios tiene un plan contigo y conmigo para este periodo de tiempo. Y quiere Dios que tengas tú una actitud como la tuvo Josué y como lo tuvo Caleb. Y tú vas a ver los resultados de Dios y los vas a vivir porque lo has creído. Y cuando yo regrese a Apóstoles, yo quiero escuchar los testimonios que me digan, mi negocio estaba aquí antes de la pandemia y ahora está aquí. Mire, mis diezmos ahora para el Señor eran antes aquí y ahora están acá. Wow. Mire, esto estaba así antes, ahora está así. Mi familia antes tenía problemas de este tipo, ahora estamos aquí. Esos testimonios los voy a escuchar. Amén. En el nombre de Jesús. Y yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Es algo que muchos de los profetas en todo el mundo lo están diciendo. Después de esta pandemia viene una gran bendición para el pueblo de Dios, pero no para todos, sino para los que creyeron y dejaron ser perfeccionados por Dios durante todo este periodo. Así que, chicos, chicas, hasta si tú dices, no, pues antes de la pandemia yo ni novia tenía, y cuando regrese me vas a platicar, mire, ya me casé. Así que esto es lo que había en mi corazón desde que el pastor Sergio
me invitó a compartir en este momento, eso había en mi corazón desde ayer que estaba orando, clamando, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir de tu parte, Señor? De tu voz, Señor. Entonces, esto es lo que yo quiero que se queden ustedes. Nuestro postrer estado será mejor que el primero, solo para aquellos que le creyeron a Dios, que perseveraron y que no se dieron por vencidos en medio de la crisis. Hay así de bendiciones que están esperando de Dios dárnosla, pero solamente que termine este periodo para poder disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Viendo las circunstancias, yo podría decir, no, pues yo no puedo ir a Argentina en este año, pues la verdad, viendo las circunstancias. Pero lo bueno, que nosotros no nos dejamos llevar por circunstancias, sino por Dios. Así que no se sorprendan que estaré tomando mate con ustedes allá en Apóstoles en este año. Y dejar mi cafecito mexicano por un poco de mate. Entonces, yo así lo creo y yo quiero que tú que me estás escuchando ahorita, testifiques de tu estado postrero, de cuando yo vaya para Apóstoles y tú me testifiques, ahora estoy acá, cuando antes de la pandemia estaba acá. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y si me permiten, yo quisiera orar por ustedes. Claro. Pastor, no sé si... Sí, sí, no quería meter ni siquiera la respiración para no cortarle, pastor, porque la verdad, No, hombre, es una que tenía que sacar. una bendición todo lo que Dios ha puesto en tu vida para ministrarnos en esta hora. Ha sido glorioso y la verdad que ha llegado a lo profundo de nuestro espíritu, lo recibimos, lo tomamos, lo creemos y además declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que has sembrado en este tiempo sobre nosotros, lo vas a cosechar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el ministerio, y te vuelve multiplicado el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero bendecir a cada joven, a cada adolescente, a cada adulto que está escuchando, Señor, este mensaje. Este mensaje ha sido de tu corazón, Señor, para cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que aquel que haya creído en tu palabra, Señor, que aquel que haya creído en tus promesas pueda ver con sus ojos y vivir las bendiciones que tú tienes preparadas para tus hijos después de todo este periodo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que haya sido perseverante, que haya sido fiel, que haya sido leal, Señor, que tú le puedas dar mucho más, Señor, de lo que nosotros nos imaginamos o esperamos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y yo en especial quiero pedirte por la vida del pastor Sergio de Leo, Señor, y por toda su familia y por todas sus congregaciones que él está al frente, Señor. Yo sé que antes de la pandemia, Señor, había ahí bendiciones que aún no habían sido entregadas para él, ni para su familia, ni para sus congregaciones. Habían estado esperando cuando de repente viene toda esta pandemia y siguen ahí en espera y siguen en espera. Pero 2 meses después de que haya terminado y se haya normalizado todo, empezará a venir el flujo de bendiciones que estuvieron reservadas durante tanto tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, así lo creemos y lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar. Yo no sé qué clases de bendiciones sean las que Dios tenga preparadas. Yo no sé si sean personas las que lleguen a integrarse al ministerio. Yo no sé si sean recursos. Yo no sé qué sea. Solo sé que esos recursos antes de la pandemia estaban ahí reservados, prometidos y todavía no se recibían. Luego viene la pandemia y siguen ahí, pero lo increíble es que siguen pero acumulándose, hasta el momento en que termine todo esto y ¡fum! Venga toda la bendición como lluvia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ah. Pau, pastorazo. Gracias, pastor querido. Gracias. Te amamos. Estás en nuestro corazón, en nuestra oración. Y gracias por este tiempo invertido en nuestras vidas, en los jóvenes, los adolescentes, en nuestra casa, la iglesia de Apóstoles, de Virasoro, Corrientes, de Oberá, Misiones, y todos los que están enlazados en esta conexión. Te lo agradecemos y recibimos la palabra y nos llevamos
más que nunca para orar por tu vida y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. La próxima vez que vaya, hasta asado va a haber. Asado. Asado, mandioca y mate, te vamos a dar con Yes. todo. Y en la mañana, reviro, por favor, reviro. Te vamos a hacer reviro Okay. también. Te vamos a hacer reviro también. Así que un abrazo fraternal en Cristo. Saludos a todos mis amigos. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bye, bye.